Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Aquí su programa Voces del Periodista, donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia, queridos amigos. Bueno, pues temas importantísimos. Yo daría la voz a la maestra Francisca Saavedra, una mesa extraordinaria como todos los días. Iremos compartiendo con ustedes todos los temas, pero es importante una lectura inicial y también un reporte que nos hace llegar el maestro Juan Bautista Rojo, precisamente sobre lo que está sucediendo con las cenizas del volcán, qué dicen los conocedores, qué perspectivas hay para cuando se dejen de tener la presencia de estas cenizas, independientemente obviamente de la actividad del volcán. Es importante como prevención de salud y para tomar precaución, queridos amigos. Vamos a hablar de temas importantísimos. La maestra Francisca Saavedra nos da apertura y también comentar el artículo del día de hoy del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre un Banamex para México, para los mexicanos. ¿Qué pasaría? Vamos a escuchar, arrancamos, maestra Francisca Saavedra, si eres tan amable, y saludar, por supuesto, a nuestros queridos amigos en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum. Gracias, ingenieros en cabina, en la Torre Tepeyac, gracias, Jonathan Álvarez. Adelante, maestra Francisca Saavedra, te escuchamos con mucha atención. Hola, Celeste, hola amigos, muy buenas tardes. Pues para comentar el tema del momento, sobre todo, es muy sencillo. Citigroup, un consorcio norteamericano que detenta las actividades de Banamex en nuestro país, decidió no vender. No va a vender de momento. Todo el mundo ha puesto infinidad de interpretaciones a qué se debió o qué le va a pasar al mercado de la inversión en México, eso de querer entrar a algo y luego te lo expropien, y no es nada de eso. Lo que pasa es que para vender llevan más de un año y las propuestas o los requisitos fueron haciéndose más justos, porque pues de lo que se trata es que no sigan evadiendo el fisco. Las ventas entre particulares es correcto, sí, pero requieren de pagos al fisco, y así fue bajándose Santander y HSBC porque eran extranjeros, pero luego también se bajó Banorte, por ejemplo, y llegó la última oferta que andaba por ahí de la última petición que hacía Citigroup por 11,000 millones, y parece que la REA hizo por 7 y empujaban por 9, o sea que la charla era sobre todo ese dinero, pero yo me puse a comparar, porque para mí es muy difícil entender los asuntos de la economía. Entonces me puse a cavilar. Yo tengo una vecina, y a mi vecina le presté 300 pesos, y esta vecina me ha prometido pagar hace tanto y no lo logra, pero este sábado tiene una fiesta. No le puedo permitir que haga esa fiesta si antes no me paga. Entonces dicen que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador se ha entrometido mucho. No, lo único que les ha pedido es que lo que vayan a hacer, nomás paguen lo que deben. Si toman chocolate, paguen lo que deben. Así decía una canción de mi tiempo. Entonces es muy justo, y seguro en el estira y afloja por otros temas, el señor Larrea ya no ofreció 20 centavos más, y entonces le dijeron, no, bueno, de momento no vamos a vender, vamos a hacer mejor un ofrecimiento de otra forma, lo vamos a poner a Banamex en bolsa. Yo no entiendo qué es eso, pero yo supongo que van a poner a fluctuar los valores, y a lo mejor pueden sacar más de los 7,000 que ofrecía el Grupo México, o pueden
ir por debajo o pueden aguantarse. Es un grupo muy fuerte, Citigroup. Eso respecto a los adeudos y que muchos columnistas metieron el asunto de los tramos del Ferrosur, que no tiene nada que ver este asunto con otro. Una cosa es una decisión que ha tomado el gobierno de México de suspender temporalmente la concesión en esos pequeños tramos que conectan el Istmo con Veracruz. Solamente son 11,000 kilómetros que tiene el Grupo México para manejar pues sus traslados, lo que hace de la explotación de las minas, etcétera, pero solo para terminar la construcción de ese sistema de ferrocarriles que tiene el gobierno de la 4T, mucho interés en dejar sacando humo por las rieles. Es lo único que necesita para poder cerrar ese círculo y que toda esa zona tenga un sistema de transporte lindo, limpio, turístico, con capacidad no solamente de trasladar carga, sino también pasajeros. Nuestro país es muy bello. La gente que ha viajado por el Pepe y que ha ido por las minas del cobre podrá decir que el panorama de nuestro país, la orografía, la hidrografía, la geografía en general de nuestro país es bellísima y que la podamos, pues sobre todo los viejitos, trasladarnos en los trenes, pues es maravilloso, es algo deseado. Entonces, estaban malinterpretando y hay muchas columnas al respecto, pero bueno, yo lo que creo es que son estrategias político-económicas que tienen el respaldo legal, que no está haciendo nada malo nadie, y que Citigroup vendía y hoy dice ya no vendo. Y entonces, pues, todos los demás pueden seguir especulando. Nos damos cuenta que es un grupo de personas que siempre han tenido la posición económica de mantener su flujo natural, su riqueza en buenos términos y a buen nivel. Y ellos sí están muy preocupados, pero pues a mí pónganme en la bolsa, pero del mercado, del mandado, de esa bolsa sí me interesa. Eso es por una parte que les quería platicar un poco. Pero por otra, que viene muy ligada, es el valor de la gente, el valor del pueblo, lo que significa verdaderamente el pueblo. Los gobiernos anteriores, los postrevolucionarios, formaron partidos políticos para manejar, para dirigir a un país rural que venía sin educación de la revolución. Y entonces ellos decidieron que podían manejar democráticamente a un país en donde no iban a tomar en cuenta al pueblo. Imagínense una democracia sin pueblos y la palabra democracia implica el involucrar directamente al pueblo. Entonces, después de haber fingido por tantos años, hoy tenemos participación social. No sé si las organizaciones de la sociedad civil verdaderamente todas estén comprometidas o hay algunas que se manejan con discrecionalidad para otros fines. Cada mexicano tiene derecho a participar y dar su opinión y todo eso es a partir de muy poquito para acá. Antes decidían 3, 4 y nadie hacía ruido porque los medios no hacían ruido. Los medios hablaban de otra cosa, del clima y el día soleado y etcétera, pero hoy en día la gente tiene sed, hambre de saber qué está pasando con su país. Y entonces hoy sí hay participación y hoy sí queremos saber todos qué está pasando, qué decisión tomaron y hacia qué rumbo va nuestro país. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos, porque yo tengo nietos y porque yo quiero dejarles una mejor nación. Entonces ya no es justo que entre unos cuantos, unas 10 familias en México, digan que sí, digan que no y les importe un rábano lo que nos pase a todos los demás. Entonces es muy importante que las democracias contemporáneas no se vayan a olvidar del pueblo, porque el pueblo no se ha olvidado de ellos y a muchos los quiere en la cárcel. Creo que por ahí podemos empezar, Celestita. Muchísimas gracias, maestra querida. Y precisamente imagínate, con esta sed de justicia de la que hablas
y en el contexto y la evidencia, qué pena, de un poder judicial pues no respetado en la mayoría por la mayoría del pueblo de México, no porque el pueblo no quiera, sino porque ellos no lo han querido, no se han ganado el respeto, por el contrario. Entonces, de alguna u otra manera, en este momento tan necesaria esta circunstancia y este poder fundamental, en el cual incluso desde el legislativo ya hay quienes les piden que se disculpen por las intromisiones precisamente hacia el poder legislativo, es lo que estaba viendo, y cómo realmente se necesita forzosamente el que cada vez más participemos y obliguemos a estas instancias que inciden de manera directa en nuestras vidas, no se quedan en la cúpula de la política. Todo esto se desgrana, y entender que todo se desgrana para nosotros, para nuestra vida cotidiana, cómo poder estar con una justicia secuestrada por un grupo de interés, y de interés económico, no es de interés nacional, son de intereses muy particulares que hablan de tecnicismos, como para que sintamos muy algo lejano a nosotros el entender la justicia, cuando es algo tan sencillo, y cuando es algo fundamental, no solamente el tener el conocimiento, sino la ética, la moral para aplicar ese conocimiento. Son dos pilares fundamentales y están cojos. A lo mejor de las dos, o a lo mejor en una se saben demasiadas triquiñuelas, pero en otro lado es fundamental que aquí lo que parece ser es, y aquí verdaderamente confluye esto, es y parece ser una falta de ética o una falta moral, cuando nos damos cuenta de las ligas de un poder muy cercanas precisamente a quienes pues han sido ya juzgados, ¿no? Como delincuentes, como delincuencia organizada, como pues así, ¿no? Ahorita se habla de que ya pues no quedó de otra, y ya tuvieron que torcer un poquito el brazo y ver la cuestión de estas denuncias de la participación tremenda de tantos funcionarios y de tantas gentes depredando al país. Entonces, hay muchas cosas que hay que ver ahorita, queridos amigos, y vamos a continuar después del corte. Gracias. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, la 760, en su programa Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticias. Queridos amigos, pues precisamente la maestra Francisca Saavedra abrió el programa con este tema y sobre todo el análisis. Ustedes ya leyeron las notas, pero lo importante es la reflexión sobre las mismas, el análisis sobre las mismas, y pues aquí precisamente el maestro don Rodolfo Sánchez Mena el día de hoy publica en Voces del Periodista Diario el tema precisamente sobre Banamex. Y bueno, pues adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Celeste, muy buenas tardes. Bueno, pues se abre la coyuntura, la oportunidad de que Banamex pase a ser un banco de los mexicanos a través de su compra por el gobierno de López Obrador. ¿Por qué se abre esta coyuntura, Celeste? Esto es muy importante para la referencia, como ya se comentó, es el del señor Larrea. Es una familia oligárquica que tiene minas desde el tiempo de don Porfirio, y su principal asentamiento financiero proviene de que se privatizó la empresa
Nacional de Cobre y está en manos del señor Larrea, pero no es la única empresa que tiene en el país, tiene poderosas inversiones también en Perú y se le menciona allá como uno de los exportadores de oro en el mercado negro. Pero eso es allá, pero en México, imagínese, Celeste, que entre otras cosas tiene el seguro de de nuestro metro, el metro que se accidentó en el año pasado. Entonces, pues sus líneas de negociación y de acuerdos, pues son muy importantes y desde luego es una familia muy poderosa. ¿Qué va a significar en manos del gobierno, en manos de los mexicanos, el Banco Banamex? Primero lo recuperamos de Citigroup después de la venta que hizo el señor Roberto Hernández, que figuraba como uno de los propietarios de Banamex, cuando anteriormente este señor no tenía para pagar ni sus tarjetas de crédito. Es un paisano de Veracruz que de repente apareció entre los propietarios de Banamex y lo vendió a Citigroup, que lo compró en medio de la famosa burbuja financiera y donde el propio Citigroup, Celeste, fue comprado, fue adquirido por el gobierno de Obama. Y en ese momento el gobierno mexicano quiso caso omiso de que un banco no podía estar de acuerdo con la legislación mexicana, pasar el banco mexicano a la propiedad del gobierno norteamericano, porque significaba pues meter manos en las finanzas mexicanas. Esto pasó y ahora pues se abre la oportunidad de esta adquisición. ¿Qué va a significar rápidamente? Se lo comento. La oportunidad para financiar, entre otros aspectos, a el medio rural para producir en la industria agroalimentaria, tan importante cuando estamos en medio de una guerra de alimentos que auspiciada por el gobierno de Biden y la OTAN en contra de los países del sur, porque en los países del sur no producimos alimentos, solo producimos commodities, esto es decir, naranjas, té, café, otros productos que son motivo de especulación en los bancos de futuros como el de Chicago o en la City londinense. Sí, entonces también nos va a dar la oportunidad, Celeste, de que con la posibilidad de que las afores de los trabajadores mexicanos participen en el financiamiento y la compra de este banco para obtener una mayor retribución a la hora de pensionarse, dado que de acuerdo con la ley de pensiones que se estableció con los afores, estas pensiones solo alcanzan para unos cuantos días y la gente desafortunadamente no va a tener de qué vivir porque así se estableció con la privatización de las pensiones. Entonces, su participación posible en la compra de Banamex les va a dar un interés más genuino para que tengan un ingreso a su familia. Pero lo más importante, Celeste, de todo ello, es que vamos a contar con un medio de instrumentación para financiar la reindustrialización del país. ¿Por qué se presenta esta coyuntura? Hemos insistido en el programa, Celeste, de que a partir de la pandemia
se demostró que el Estado era el único capaz de enfrentar esta grave crisis de salud y poderla resolver, y que desde luego la pandemia pues generó un grave endeudamiento tanto del sector público como de las familias. Las familias perdieron sus ahorros, sus modestos ahorros para atender los problemas de salud, y ahora con un banco en manos de esta dimensión podrá apoyarse al Banco de Bienestar para generar créditos muy importantes para la pequeña y mediana industria y lograr empleos que permitan ingresos. Sí, hemos perdido una cantidad enorme de empleos, y también el país requiere de recursos para financiar la producción nacional. No podemos depender solo del TMEC, y aquí está una ruta de salida muy importante para que los mexicanos logremos un capitalismo, un sistema capitalista de bienestar, y no un sistema capitalista como el que opera en este momento, en donde una minoría cada vez es más rica, como el señor Larrea, y la mayor parte de los mexicanos vivimos en la pobreza, y la clase media principalmente ya desapareció. La clase media mexicana ya desapareció en estos 30 años de depredación del sistema capitalista en términos neoliberales. Tendremos la oportunidad de construir un nuevo sistema capitalista que le dé la oportunidad a los mexicanos, a todos los mexicanos, de obtener por medio de la educación una mayor movilidad social, un mayor ingreso a partir de sus conocimientos, y superar una crisis que de otra manera va a ser muy difícil hacerlo. Es decir, la democracia también en nuestro país estará representada en términos económicos, en términos de bienestar y de trabajo. Esto es muy importante, y aplaudamos la decisión del gobierno de López Obrador de comprar, sí, con los recursos públicos para los mexicanos Banamex, y cuidarlo de que no pase nuevamente a las corporaciones transnacionales como el Citigroup, porque el ahorro interno se traslada de nuestro país a las potencias, y nuestro esfuerzo, nuestra plusvalía va a dar a las manos privilegiadas de los grandes ricos de los Estados Unidos, en detrimento también de una cantidad enorme de pobres que viven en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Nos deja un tema interesantísimo en la mesa, y sobre lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre esta suspensión de las negociaciones entre el Grupo México y Citigroup por la compra de Banamex, y en la que reiteró el interés de entablar una alianza entre su gobierno y esta iniciativa privada para que se adquiera Banamex. Vamos a un corte, queridos amigos, donde preguntaremos a Ceci Tapia esto. Fíjense nada más que acaba de salir ahorita en las notas, en imagen lo acabo de ver. De alguna manera empezó a circular, hay que ver también los medios en que salen y todo esto, ¿no? Pero dice, Citigroup venderá a Banamex en la bolsa tras intervención de López Obrador. Aquí dejamos en la línea para preguntarle a Ceci, ¿cualquiera puede participar en la bolsa de valores a partir de alguna cantidad, suscripción o algo? Entonces, aquí hay que ver y empezar a familiarizarnos con todo esto, porque es muy importante todo este movimiento, las declaraciones de nuestro presidente
y el que tengamos la conciencia, como dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, de cómo inciden todas estas cosas en el pueblo de México. Así arrancó el tema la maestra Francisca Saavedra. Vamos a un corte y regresamos, queridos amigos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos, en su programa Voces del Periodista, en donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Arrancó el programa la maestra Francisca Saavedra, puso temas sobre la mesa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena desarrolló muy bien, como siempre lo hace él, esta posibilidad de participación y la necesidad de que el gobierno participe y cómo pudiera incidir precisamente en este aspecto, en este planteamiento que hizo el señor presidente por lo de Banamex, pero por otra parte también Citigroup dice que va a vender Banamex en la bolsa tras la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos viendo las cosas y aquí tenemos a Ceci Tapia. Recordemos que ella es fiscalista, conoce mucho del tema, además de que es defensora de derechos humanos, pero aquí la pregunta sería, ¿qué personas pueden participar en la bolsa de valores? Y me refiero a personas como usted y como yo, pero también a lo que le denominan personas físicas, que es una persona normal, o personas morales, como se le denomina a las empresas. Si fuese así, a partir de si hay alguna cantidad, hay alguna suscripción, qué características se deben de tener, o a partir de qué base se puede participar. Ceci, querida, te agradecemos y te escuchamos con mucha atención. Adelante. Pues que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestros, qué gusto de saludarles y a todos los radioescuchas. Pues es muy sencillo ser parte de la Bolsa Mexicana de Valores, y digo sencillo porque aunque hay personas que no cuentan con grandes capitales, con el simple hecho de ser una persona física, una persona moral, que estén registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tengan su fiel, que tengan su constancia de situación fiscal y que además estén registrados como inversionistas, no importa que tengan 10,000 pesos, vamos a suponer, aunque para participar de repente te dice 5,000 a 10,000 euros, que era un tema que se estaba manejando, pero también existen los brokers, es decir, grupos de empresas que juntan muchísimos inversionistas para que puedan hacer una inversión y puedas comprar bonos, acciones o algún otro elemento de la bolsa para invertir, que esto es muy, muy importante. Pero aquí cualquiera podría decir, sí puede ser inversor, claro que sí, tienes que buscar quién lo haga. Y estos brokers tradicionales que son muy fáciles para quienes son principiantes, así que si realmente vendieran Banamex, porque así lo anunciaron, en la Bolsa Mexicana de Valores, pues bueno, cualquiera con un broker podrías tener 1, 2, 3 acciones de Banamex o de cualquier empresa grande, que son las que están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, y bueno, se puede estudiar cómo hacer, pero lo más importante es que hay quien puede invertir, no sé, 5 años o una inversión a largo plazo, no importa que no sea un dinero enorme, inmenso, pero sí es importante que puedan empezar a hacer un juego de dinero, inclusive, bueno, ahí como consejo, los CETES es un buen instrumento para poder invertir, y que es lo único recomendable, que busquen brokers tradicionales que tengan una buena calificación para que no les vayan a robar su dinero, porque también hay por ahí algunos fraudes, pero sí es muy, muy sencillo. Entonces no necesitas muchísimo dinero, pero sí puedes empezar a invertir, querida Celeste. Qué interesante lo que nos dices, y ojalá un día tomemos este tema, nos digas cuáles brokers, cómo se hace todo esto. Hay que empezar a adentrarnos en esto, queridos amigos, porque hay quienes le apuestan a que los mexicanos no estamos súper inmersos en estos temas. Ahora, por otra parte, me imagino, como en dado caso que fuera la Bolsa Mexicana de Valores, ¿hay manera de que el propio gobierno pudiese participar a través de
del porcentaje de intereses que pagarían, porque hay que hablar una cuestión. Si se hiciera una compra más directa, tendrían que pagar una cantidad de millones en impuestos, y esos son los que dijo el señor presidente se invertirían. En este caso, si Citigroup dice que va a vender directo a la Bolsa Mexicana de Valores, de alguna manera, ¿qué porcentaje en impuestos pagan, o si esto fuese posible, o si es darle la vuelta para no tener la inversión del gobierno? ¿Qué opinas, Ceci? Adelante. Mira, quería hacer bueno, perdón, yo creo que aquí es este tema de Banamex y de Citigroup, que además ya salió en muchas salió en muchos medios. Bueno, hay que hacer un estudio muy interesante de lo que es esta salida a la bolsa, que está prevista no ahorita, no para 2023, 24, 25, o sea, tenemos buen tiempo para ahorrar mucho dinero, sino está prevista para el año 2025. O sea, no es como el tema de va a pasar igual, y de aquí al 25, ahorita que se retiró la REA de la compra-venta, pues pudiera haber algo. Por eso es importante, por eso es muy importante, Ceci, familiarizarnos con este tema, porque precisamente está este espacio, y porque debemos empezar también a ver qué porcentaje se paga de impuestos cuando se está en la Bolsa Mexicana de Valores o en la Bolsa de Valores que fuere, y que tenga incidencia con los intereses nacionales, porque hay mucha gente que ha sacado recursos y los invierte de una manera donde escabulle el pago de impuestos. Entonces, para empezar a familiarizarnos precisamente, te escucho, Ceci, querida. Claro, pues, y los impuestos respecto a lo que inviertes es lo mismo, que porque se va sobre la ganancia. Tú puedes invertir 10,000 pesos, es un ejemplo, por poner un número, y ganar 2,000 pesos al año. Entonces, los impuestos te van a cobrar el 30% sobre los 2,000 pesos que ganes al año, pero a lo mejor tú contrataste un broker al cual le vas a cobrar o te van a cobrar un porcentaje de comisión por haberte conectado. Entonces, bueno, menos ese gasto, y lo demás te cobran lo que le cobran a todo la gente, ¿no? Un 30%, que es lo que se cobra de la ley del impuesto de la renta a quienes reciben un ingreso y que es gravado por el impuesto sobre la renta. Eso es nada más, querida Celeste. No sé si tengan otra pregunta respecto Perdón, Ceci, querida, perdón. Bueno, pues por lo pronto se me hace bien interesante. No sé si tengas algún otro comentario que hacernos referente precisamente al tema de redes y derechos humanos. Adelante. Claro que sí. Bueno, primero, fíjate, quería hacerles, maestros, que estamos ahorita, y lo dijiste tú al principio del programa, el tema de lo que está pasando en el Popocatépetl, que es un tema de seguridad nacional y también de salud pública. Fíjate que hay usos y costumbres, y mucha gente que se llaman los temperos han ido a dejarle al volcán ofrendas para que esto se detenga, porque el 12 de marzo, que es el día de San Gregorio, pues no les permitieron subir al ombligo, en donde dejan ellos generalmente unas ofrendas. Pero aquí, más allá de todos los usos y costumbres, creo que lo más importante es tener el cuidado de poder buscar la manera de no acercarse y de hacer lo que Protección Civil lo vea, porque recordemos que del 3 a 23 kilómetros es lo que se puede, llenar de lava en caso de una mayor explosión. Entonces, esto sí, tener mucho cuidado. Don Goyo es una tendencia, inclusive hay un pueblo que es cercano, muchos pueblos que son cercanos, pero también tener mucho cuidado. Resulta que, hablando de esto, Polotitlán, que es un ducto del Estado de México, tuvo una explosión en Pemex. Entonces, eso está pasando el día de hoy y también es una tendencia. Entonces, hay que estar como muy cuidadosos. Ahora, respecto a derechos humanos, ¿qué es lo que está pasando en el mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos? Fíjate que ahí, y no hemos visto esto, porque las empresas que son de García Luna, que son las dueñas de lo que les dan, no solo de la seguridad, porque eso es muy importante de decir, sino también de los famosos botones de pánico,
de los cuales, pues digo, finalmente es un micrófono, pero esto nadie lo ha dicho, porque de repente crees que traes el famoso botón de pánico y te están escuchando. Entonces, dentro de todo esto y los cambios que están viendo, ¿cuál es la infiltración real que pudiera ser, como ya lo está haciendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en otros lados, estos brazos y además también en la Guardia Nacional, porque hay gente de García Luna en la Guardia Nacional, como la hay en la Policía de la Ciudad de México, ¿cuál es la infiltración real hoy en el mecanismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto en los que quienes supuestamente están cuidando a las personas en sus derechos humanos? Yo creo que esta pregunta, querida Celeste, sí quería yo lanzarla al aire. ¿Por qué? Porque resulta que los miembros de RCU, que es la empresa que le subroga los servicios al mecanismo, van a domicilios, sacan, por ejemplo, de aquí ya no vamos a funcionar, sacamos todo, y de repente te das cuenta que el domicilio está vacío, que es uno de los reportes que hacen las personas que son beneficiarias del mecanismo de protección para periodistas. Entonces, es un tema que sí tenemos que ir tocando poco a poco, más allá que les han quitado a un sinnúmero de periodistas que tienen la necesidad de la seguridad, pero no solamente eso, han sido asesinados 2 periodistas y no ha habido como un tema muy fuerte, querida Celeste, queridos amigos, en las redes ni en los medios de decir, oye, pasó esto en Puebla, en Veracruz, y esto nos afecta tanto y pues obviamente espanta a quienes sabemos que hay periodistas que necesitan la protección del mecanismo y ellos la están negando, querida Celeste. Pero bueno, esto es mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues aquí es importantísimo este tema. Vamos a dar seguimiento porque esto tiene que ver con infiltración, queridos amigos. Yo estoy convencida de que la voluntad del propio mecanismo, de una raíz del actual gobierno, tiene una voluntad, pero desentendemos el por qué desconocemos una parte, la otra la entendemos y la sabemos porque simplemente el mecanismo nació en el sexenio de Felipe Calderón, no porque él lo haya querido hacer, porque fue una lucha y ha sido una lucha de muchos años del gremio periodístico. Sin embargo, se dio y también se ha utilizado. Hay cosas positivas que se han hecho, pero también hay infiltraciones muy estratégicas, sobre todo ahorita en cuestiones electorales. Ya platicaremos más adelante de ello. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias. Gracias, queridos amigos. Perdón por este retardito, estos segunditos. Gracias, queridos amigos, por estar en Voces del Periodista en las frecuencias de Radio Cañón, las 760, y por quienes nos retransmiten de manera diferida. Un abrazo a nuestra queridísima Mona Lisa, a todos los compañeros de Radio La Nueva República, @Nueva República, que nos retransmiten a las 9 de la noche, y todos los días después de la mañanera también nos retransmiten. Un abrazo a todos ustedes y a las frecuencias también que nos retransmiten tanto radialmente como por la red. Les agradecemos enormemente. Nosotros compartimos de manera totalmente gratuita nuestro contenido. Lo que nos interesa es la penetración y bueno, todo aquí es una cuestión voluntaria de parte de todos nosotros. Importantísimo la voz del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Doctor querido, tú como neurocirujano, científico y también defensor de derechos humanos, ¿qué tema tienes para hoy, doctor? Me comentabas un poquito antes de entrar al aire sobre este avance y esta visión que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para adelantarse a tantas cosas que ahora antes no se mencionaban y no se decían y ahora ya se publican y se difunden. Te escuchamos con mucha atención. Sí, muchísimas gracias, Celeste. Muy buena tarde, colegas, muy buena tarde, audiencia. Sobre un informe que saca Amnistía Internacional el 10 de mayo pasado, que se titula Precios al alza, protestas crecientes, argumentos a favor de la protección social universal.
Amnistía Internacional menciona que el alza de precios de los alimentos, el cambio climático y las consecuencias económicas de la pandemia COVID-19 y de la guerra en Ucrania crearon una crisis humanitaria catastrófica, provocando cada vez más agitación social y protestas. De acuerdo con el informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2022, la pandemia borró de un plumazo casi 4 años de avances de la reducción de la pobreza y ha sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema, con una falta alarmante de medidas efectivas para mitigar la inflación y la escasez. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, señaló que un conjunto de crisis ha venido a demostrar lo mal preparados que muchos estados están para facilitar a la población una ayuda imprescindible. Mencionó que impresiona pensar que más de 4,000 millones de personas, es decir, en torno a los 55% de la población mundial, no tiene acceso ni siquiera a la más básica protección social, a pesar de que el derecho a la seguridad social quedó consagrado en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y subrayó que precios al alza, protestas crecientes, argumentos a favor de la protección social universal es indispensable, por lo que Amnistía Internacional pide el alivio de la deuda internacional e insta a los estados a reformar sus sistemas impositivos y perseguir el fraude fiscal a fin de liberar fondos con los cuales sufragar a la protección social. Amnistía Internacional pide a los estados entonces garantizar que la cobertura de la seguridad social, como subsidios por enfermedad o discapacidad, atención médica, pensiones para la población de edad avanzada, manutención infantil, prestaciones familiares y ayudas a la renta estén a disposición de cualquier persona que pueda necesitarla. En este sentido podemos ver claramente cómo Andrés Manuel López Obrador, la 4T, este sexenio, se ha adelantado perfectamente a esto, lo previó y lo está haciendo. Lo que ahora pide Amnistía Internacional es lo que está pasando afortunadamente en México. La protección social universal puede abordar las violaciones de derechos económicos y sociales de las que suele partir las reivindicaciones y protestas, observó Callamard. Sostuvo que en lugar de ver la protesta pacífica como un intento por parte de la población de reclamar sus derechos, las autoridades de muchos estados han respondido a menudo con las manifestaciones con un uso innecesario o excesivo de la fuerza. La protesta pacífica es un derecho humano y Amnistía Internacional lucha por protegerla. Es cuanto, Celeste. Gracias, doctor querido. Y estar en tiempo que es una lógica natural entender el cambio climático como una cuestión y una variación también del clima que ha sido siempre natural, independientemente que hay que estar atentos a la participación del hombre, obviamente a bajar la contaminación, pero también a la participación de Amnistía Internacional, que es una organización también que ha sido financiada desde los intereses de poder. También no hay que dejarnos guiar tanto, es interesante lo que digan, pero a veces zigzaguean mucho en sus declaraciones. Yo pediría por favor al maestro Juan Bautista, Jonathan Álvarez, por favor, soltar su participación sobre lo que está sucediendo con las cenizas del Popocatépetl. Adelante, Jonathan. ¿Qué tal, amigo? Les saluda Juan Bautista aquí en Voces del Periodista. El tema del día es la emisión, en este caso no solamente de emisión volcánica, de material incandescente, que eso ha descendido en el Popo, sino el tema de la exhalación y la constante emisión de ceniza. Hoy sigue, según el CENAPRED, el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. Esperemos que nos quedemos en ese momento. Pero hoy, amigos, hay una información que nos llama muchísimo la atención, porque geólogos del mundo, a través de diversos análisis propios y en comparación con toda la actividad volcánica en el mundo, están señalando que la emanación de ceniza, que es por toneladas, podría durar desde 3 o 4 semanas hasta un año. Entonces es algo pues que hay que tomar muy en cuenta, y en ese sentido nos llama la atención que no tenemos hasta el momento, porque estamos como el inmediato siempre, los gobiernos y la misma vida pública está en lo inmediato, que no tenemos ahorita algún análisis serio por parte de alguna autoridad que diga, bueno, y si esto dura más, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí la pregunta, amigos, es, habría que voltear la mirada
al Fondo Nacional contra Desastres en términos económicos para ver con qué se cuenta y qué medidas hay que tomar. Por ejemplo, es necesario que toda esta población que puede estar expuesta a esa emisión de gases, independientemente de los 55,000 estudiantes que ya están en sus casas, al menos 35,000 por parte del Estado de México, que se les ha recomendado que no asistan, se han cerrado sus colegios, la población que está alrededor de todo este fenómeno, pues tenga de manera gratuita asistencia. Estamos hablando de cubrebocas, estamos hablando también en el caso de una actividad comercial que se tenga, porque de caer la ceniza de manera constante como está ocurriendo, sí habrá que pensar cuál es la política pública que van a utilizar y ocupar los gobiernos. Por ejemplo, la actividad vehicular, en caso del transporte público, podría llegar a detenerse, ese es un tema. El otro tiene que ver con la actividad agrícola. Todas las cosechas que están alrededor de este fenómeno podrían ser dañadas, seriamente impactadas, y los pequeños y medianos propietarios y campesinos y productores tendrían que recibir en todo caso pues una ayuda económica. Habría que plantear eso en esos términos. El otro tema que pareciera un punto ciego que no se alcanza a ver por parte de los medios tradicionales y digitales es el tema de la educación a distancia. Son 55,000 estudiantes, pero hay que recordar que en esta zona del Popo y aparte en las faldas, no se tiene buen internet y no hay buena señal. Entonces, habría que dotar a los estudiantes de algunos mecanismos digitales propios con autonomía para que recibieran a distancia las clases, porque de durar esto, como señalan algunos geólogos, que puede durar semanas, o hay algún análisis ahí un poco drástico, pero hay que considerarlo, que puede durar incluso 1 año y medio, pues sí sería altamente preocupante. Es tiempo, amigos, de que la Comisión Metropolitana que integra a los estados de México, del estado de Hidalgo, el estado de Tlaxcala, el estado de Puebla, el estado de Morelos y la Ciudad de México, ya se reúnan para ver este tema a fondo. No, hoy, aunque el semáforo sigue en amarillo y nos está indicando el último reporte del Senapred que ha descendido de manera considerable toda la actividad, sobre todo volcánica, la emisión de ceniza y de otros materiales continúa de manera constante. Entonces, sí, hoy es motivo de reflexión en este programa, al menos de mi parte, como un periodista preocupado de la salud pública y de temas que impactan a la sociedad. Es necesario conocer a detalle cuáles son las medidas, independientemente del DN3, independiente del plan operativo Popo, que implica las 20 rutas de evacuación, que algunas de ellas siguen siendo muy rupestres, muy artesanales. Incluso parte de la población de ahí no está bien informada porque no tiene los mapas digitales y no saben el manejo del internet, aunque usted no lo crea. Habría que poner espectaculares físicamente visibles para las rutas de evacuación y que estuvieran en buen estado, y también ver el tema de los albergues. Hoy se toma con una medida como que pudiera pasar, y esto a lo mejor pudiera mantenerse por algunas semanas, y eso sí sería pues algo grave, algo no deseable para ninguna parte de la sociedad. Entonces, hoy es el tema que traemos aquí, Celeste, amigos, con mucha seriedad, con mucha delicadeza, con mucha ética lo estamos comentando. Ese es el comentario de hoy, estimada Celeste. Buenas tardes. Exactamente, Juanito querido, ya estamos saliendo, perdón, pero es bien interesante lo que estás diciendo, que están alerta. Queridos amigos, alguien se colgó en el Twitter, un @pradonov83. Hay que tener mucho cuidado porque habla de cuestiones feizonas, digamos, de cuestiones que son pues delincuenciales, entonces hay que bloquearlo. Gracias, queridos amigos, un abrazote, cuídense mucho, sigan en estas frecuencias. Gracias.